Bueno, ante todo deseo agradecer al núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello en Puerto Ordaz por la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones sobre el cambio curricular emanado del Ministerio Popular para la Educación y que se está implementando en el año 2017. Como ustedes pueden ver en la imagen, nosotros vamos a realizar una relación entre la propuesta de 2015 y la propuesta que se está materializando en la actualidad. Es importante destacar que esta propuesta de 2017 tiene una estrecha relación con el diseño curricular del 2007, que aunque no se aplicó eh, por toda la reacción que hubo en la sociedad civil, sin embargo, muchos de los postulados del 2007 están presentes en el proceso de cambio curricular para la educación media actual. Vamos con algunas láminas que seguramente ustedes ya conocen. Cuando el documento habla de finalidades de la educación, estas finalidades tienen que ver con la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Educación. También hace referencia al Plan de la Patria. Cuando toma en cuenta el tema de los referentes éticos y los procesos indispensables, estos referentes éticos son de carácter axiológico y de hecho nosotros podríamos estar de acuerdo con muchos de estos referentes éticos porque hablan de educar para la ciudadanía, para la paz, para la prosperidad, para la inclusión, para la salud, muchos elementos pues que de hecho nosotros ya incorporamos en nuestra gestión escolar. En el tema de los problemáticas indispensables vienen a ser ejes transversales que van a estar presentes en todas las áreas de formación. Esto va a constituir entonces las unidades temáticas. Las áreas de aprendizaje van a estar organizadas en temas generadores, en tejidos temáticos y en los llamados referentes teórico-prácticos, que de hecho en ese elemento tenemos que hacer muchísima importancia porque la parte disciplinar, todo lo que tiene que ver con los modelos, con la esencia disciplinar de cada una de las áreas de formación, están presentes en los referentes teórico-prácticos. Bueno, aquí están ustedes, aquí ustedes pueden ver los temas indispensables. Yo no me voy a dedicar a leer a cada uno de ellos. Uno de los más importantes es el tema, pues, la democracia, de la sociedad multiétnica, de la independencia. Por cierto, el tema de la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos es el tema indispensable de mayor importancia o al cual se le da mayor importancia en el área de geografía, historia y ciudadanía, ¿no? Al igual que el tema del ideario bolivariano y la unidad latinoamericana y caribeña. Nosotros, todos estos temas indispensables guardan una estrecha relación con los referentes teóricos y con los referentes de carácter ético y de hecho podríamos decir que se vinculan y se repiten, casi redundan los temas indispensables con estos elementos de carácter valorativo. Vamos con otro, aquí tenemos a los referentes teóricos y a los procesos indispensables y su relación con lo que dije anteriormente. Una de las cosas que nosotros hemos observado es que en el plan de estudio nos parece que la intención del ministerio es que la jornada fuera una jornada de carácter integral, completa y que llegara hasta las 46 horas. Luego hubo un cambio, se permitió pues una apertura y hay una discrecionalidad porque se otorga el mismo título de bachiller tanto para aquellos estudiantes que trabajan, que tienen una jornada de 46 horas, como para aquellos estudiantes que tienen una jornada de 34 horas, y esa es una de las observaciones que la Universidad Católica Andrés Bello, que la Escuela de Educación realiza, pues como un mismo título, una misma titularidad se entrega a dos jornadas de estudio diferentes. Una, repito, que llega a 46 horas y otra a 34. Vamos con las observaciones generales. Lo primero que podemos ver, y es algo que se puede constatar en los colegios, se puede constatar con lo que nosotros podemos escuchar de padres, de representantes, de directivos, de docentes, es el tema de la improvisación, de la aplicación discrecional. No hay claras líneas que el ministerio proporcione para poder unificar la aplicación del plan de estudios. Algunos pueden ver esto como un elemento positivo porque permite un espacio de acción. Sin embargo,
Esto lo que implica son dos cosas, o lo que demuestra son dos cosas. La falta de análisis compartido, el hecho de que esto no se ha discutido ampliamente en las escuelas y que por lo tanto no hay un consenso sobre algo tan importante en la agenda nacional. Eso es un elemento a discutir. Y otra cosa es que la discrecionalidad va a permitir que existan diferentes currículos, una especie de currículos ocultos, cada colegio intentando tratar de hacerlo mejor, y eso, lejos de llegar a contribuir a la calidad educativa y a la inclusión, lo que va a generar más bien es mayor exclusión y mayor división entre un colegio y otro, ¿no? Lo que le señalaba, el otro punto tiene que ver con lo que señalaba anteriormente. Existe una misma titularidad para dos jornadas diferentes, una jornada de tiempo completo de 46 horas y una de 34 horas. El mismo título para dos jornadas diferentes. Otro elemento bien interesante es en el tema del descuido de la formación conceptual, al tema de las metodologías. De hecho, desde el momento en que ustedes comienzan a leer el documento, y aquí la invitación desde la Universidad Católica, de la Escuela de Educación, es que ustedes, cada uno, padre y representante, maestro, docente, todos aquellos interesados en el tema educativo, se dediquen a leer el documento a profundidad, para que puedan ver cómo el área disciplinar se coloca al margen, ¿no? Y se trata de dar una educación eminentemente axiológica o valorativa que no tenga una vinculación directa con la esencia disciplinar. Como si existiera una especie de disyuntiva entre la vida en valores y la formación académica o la formación metodológica. Un elemento también a discutir es que, y eso ya lo habíamos señalado en el anterior encuentro para la calidad educativa, otro elemento a discutir es que no existe un perfil del egresado en educación media. En eso el profesor Carlos Calatrava ha realizado un estudio muy importante al respecto, y al no existir un objetivo del egresado de educación media, entonces no se proponen ni objetivos ni competencias, y por lo tanto no hay indicadores de logro que nos permitan poder evaluar, que nos permitan poder medir el grado de desarrollo de las habilidades, de las destrezas y actitudes del estudiante. Otro elemento que pueden observar, no solo en ciencias sociales, todas estas características tienen que ver con cada una de las áreas de formación. Otro elemento es la enorme densidad temática. Son numerosos, es irónico como una propuesta curricular que rechaza el elemento del contenido por el contenido, presenta una enorme densidad temática sin orden alguno, sin visión de contexto y de proceso. Va a ser para el colegio y para el docente toda una cruzada, toda una labor titánica el poder dar orden a esta densidad temática abrumadora. También está el hecho de favorecer la evaluación de productos colectivos comunitarios. Nosotros no estamos en contra ni de la coevaluación ni de la autoevaluación, pero es necesario la evaluación individual, porque de hecho uno de los aspectos de la educación es el ver el ritmo y el grado de desarrollo diferenciado de cada individuo. Si nosotros le damos una prioridad a los productos colectivos, estamos olvidando o ignorando esa atención individual y particular a cada estudiante. Vamos un poco al tema que corresponde en cuanto a ciencias sociales. Yo coordino la mención de ciencias sociales aquí en la Escuela de Educación de Montalbán, y este es el área que yo he deseado analizar. Y se titula Visión y papel de la enseñanza de la historia en el Plan de Estudios 2017. Primero, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que afirma inspirarse en la educación liberadora, y uno de los autores que cita con mucha frecuencia es Paulo Freire. Concibe a la enseñanza de la historia como un instrumento para develar los mecanismos de opresión. Es por eso que ustedes van a ver que toda la historia, toda la síntesis histórica que desarrolla el documento se basa en etapas de liberación y opresión. Por ejemplo, va a haber una etapa heroica
que es la etapa de la resistencia indígena. Esa es aplaudida y estudiada en el programa presentado por el ministerio, y luego hay un gran vacío oculto, una etapa pues que se considera negativa y digna de desprecio, que es el proceso colonial, que ya van a ver cómo se presenta. Luego hay otro momento de opereta, otro momento de grandeza, que es el momento de la liberación, de la independencia, que tiene gran espacio en el proceso de estudio, frente a otra etapa de silencio, oculta y de opresión, que va a ser, imagínense ustedes, la Cuarta República. Esa etapa de silencio, de opresión, que más bien es vista desde la óptica de la traición, es tan extensa que va desde el año de 1830 hasta el año de 1999. ¿Y por qué en el 99? Ya sabrán ustedes la respuesta. Porque en el 99 pues llega el momento de la liberación nacional y de la materialización de la nueva independencia con el triunfo electoral de Hugo Chávez. Entonces la visión es dicotómica: momentos de opresión, momentos de liberación, una síntesis muy simple y muy acrítica. ¿Qué es lo que busca? Ustedes dirán, la razón, la visión crítica, el análisis. No, lo que se busca es exaltar el fervor patriótico, ¿sí? Y por supuesto, esto ya está desde el año 2007. Lo que se busca también es el desarrollo del nuevo hombre. Ustedes van a ver qué expresiones: nuevo hombre, nuevo republicano, nuevo ser social, es una constante. Y eso tiene que ver mucho también con el plan de la patria, porque el plan de la patria tiene como sus dos objetivos principales la refundación de la república con valores socialistas. Vamos con el otro elemento, el estudio de la historia. Bueno, ya lo dije, la visión es dicotómica, liberación, eso le permea todos los temas. Y en el tema de la herencia hispánica, el periodo colonial de 300 años, se ve desde los aspectos más oscuros, en una visión acrítica y maniquea. Vamos, sí, me están pidiendo, me están solicitando, pues que realmente sea cuidadosa con el tiempo, así que vamos un poco con el tema, con algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nosotros reconocemos que en el plan de estudio anterior, la presencia indígena, la presencia de los pueblos originarios y también la presencia de la afrovenezonalidad estaba oculta, o por lo menos no ocupaba el grado, el protagonismo que necesitaba, que merecía. Por lo tanto, sí es necesario incorporar al estudio de la historia tanto los aportes de los pueblos originarios como también el conocimiento de los aportes y de la cultura de la afrovenezonalidad. Sin embargo, aquí vemos otra cosa. Si ustedes ven con atención esta pantalla, aquí lo que vemos en todo esto es primer año, todo lo que vemos en primer año es esclavitud, son los esclavizados, es la afrovenezonalidad. Luego vemos algunos ejemplos de los líderes afrodescendientes del proceso de independencia, y por último, yo no sé si pueden ver al final la expresión Simón Bolívar y su lucha por la abolición de la esclavitud. Así que no entendemos de dónde salió Bolívar, no entendemos el proceso colonial, porque aquí no se aborda. Debe ser, bueno, uno lee aquí, podría uno pensar que Bolívar es hijo de Andrés Soto o del Negro Miguel, ¿no? Aquí, y bueno, del otro lado, los referentes teóricos prácticos tienen que ver más bien con los aportes de la Constitución actual en defensa de la afrovenezonalidad. Vamos con, esto se repite, no vayan a creer, esto está en primero, en segundo, en tercer año. Aquí no hay un avance, ¿no?, sino una repetición una y otra vez del mismo contenido. En el tercer año el tema es otra vez pluricultural. El tema es los indígenas, pero los indígenas víctimas frente al invasor. Y fíjense cómo es observada la colonia. El proceso colonial de 300 años, esa hispanidad que no podemos negar porque está en nuestras venas y es el origen de nuestro mestizaje, es visto en este estudio como el holocausto, ¿sí? Como la esclavitud. Fíjense que se habla de holocausto en América, esclavitud de la población africana, y al final hay un párrafo que sintetiza toda la colonia. Se las voy a leer aquí. Evangelización de los pueblos indígenas como mecanismos de dominación. Toda la evangelización más bien es un parapeto, o fue una estrategia de dominación, una expresión cultural espontánea, significativa y valedera, y la sustitución de las lenguas nativas por idiomas del invasor de Norteamérica,
por el invasor en nuestra América. En tal sentido, hay una síntesis de los aportes de la hispanidad desde el elemento negativo. Creo que incluso al final no se utiliza solo el término genocidio, perdón, holocausto, sino también se utiliza el término genocidio. En el libro, si ustedes llegan a leerlo con detenimiento, se darán cuenta que no solamente se habla de genocidio, se habla de holocausto, se critica la evangelización, se critica incluso el predominio del idioma castellano, sino que hasta el término mestizaje es considerado como una especie de instrumento que utilizó la clase dirigente para ocultar el proceso de dominio y de enajenación de nuestros pueblos, ¿no? Vamos a continuar. ¿Cuál es la visión? Bueno, aquí lo coloqué, evangelización, aquí simplemente estoy exaltando algunos de los elementos que ya vieron, todos los elementos negativos de la conquista. Luego, ¿qué genera esto? Que lejos de hacer que nuevas voces se incorporen a la historia de Venezuela, lejos de más bien incorporar de manera positiva la voz del afrodescendiente y además de entender la diversidad cultural del mundo indígena y del mundo afrodescendiente, aquí lo que estamos haciendo es creando nuevos estereotipos forzados. Aquí también se habla del héroe de manera descontextualizada. Tres héroes constituyen la esencia de la enseñanza de la historia de acuerdo a esta propuesta. Uno es Miranda en primer año, el próximo es Simón Bolívar en tercero, aunque Simón Bolívar permea todo, es el eje transversal de todo el estudio, y luego Zamora. Entonces, a través del héroe es que se estudia la historia de Venezuela. Y aquí vemos pues que hay un gran silencio sobre la Cuarta República. Imagínense ustedes todos los logros de la sociedad civil desde el año 1830 hasta el 99. No. Aquí hay un gran silencio porque desde 1830 hasta el 99 se considera que fue el periodo de la traición de la oligarquía, una oligarquía clientelar que se mantuvo en el poder a espaldas del pueblo y que ahora es rescatada gracias a la acción de la revolución bolivariana dirigida por Chávez, ¿no? Aquí ustedes lo pueden ver. Hay algo que me interesa. Que tiene que ver con cuarto año, Fíjense, en cuarto año, nosotros hemos hablado de Bolívar, hemos hablado de Miranda, hemos hablado de los males de la conquista, pero ¿saben de quién hemos hablado? De los viajes de exploración. Nosotros nos hemos hablado de cómo llegaron los europeos a este territorio. Señores, ustedes tienen que esperar nada más ni nada menos que a cuarto año para poder estudiar los viajes de exploración de Colón. Cuarto año. Fíjense que en cuarto año es que se habla del descubrimiento y del imperio español, ¿no? Y de todo este proceso colonial. Entonces aquí vemos una desorganización descomunal, porque no cómo hablar de Bolívar y cómo hablar del proceso de conquista y de la independencia cuando hay que esperar hasta cuarto año para que Colón arribe a estas tierras. Bueno, aquí podemos ver con claridad el tema de que hay una visión inconexa y una visión pues maniquea de la historia. Sin embargo, lo que voy a decir ahora tiene que ver con la historia universal, y para que esto no sea tan largo y ustedes puedan descansar un poco de mi voz, voy a pararlo aquí y tendremos el tema de la historia universal para una próxima edición. Muchísimas gracias.